En 1965, el aquel entonces joven Rubén Gámez filmó La Fórmula Secreta, un mediometraje que bien podría ser conocido como La hija mexicana del perro andaluz, ante las notables referencias al cine de Luis Buñuel, quien por esos años realizaba sus últimas películas en la cinematografía nacional. La película de Gámez fue ganadora del primer concurso de cine experimental convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, STPC. Pero para entender su relevancia, hay que adentrarnos en los últimos años de la década de 1950, en el fin de la llamada época de oro del cine mexicano. El cine de esos años vivía una fuerte crisis debido a distintos factores. Uno de ellos era la falta de aperturas a nuevos directores en el cine nacional. En ese entonces era vigente un laudo presidencial firmado en 1945 que otorgaba al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica la facultad exclusiva para la producción de largometrajes a nivel nacional, por lo que si alguien quería dirigir cine, antes debería haber sido aprobado por el sindicato. Al mismo tiempo, la apertura a nuevos cineastas era mínima, por no decir casi inexistente. Cada año el sindicato aprobaba la entrada de entre 3 y 5 nuevos directores, siempre ligados a la industria por nexos familiares o de compadrazgo. Esto provocó que la cinematografía del país cayera en manos de pocos directores, quienes en lapsos de 5 años filmaban entre 15 y 25 películas, es decir, una media de 3 películas por año, si no es que más. Entonces se tenían películas filmadas por la misma gente, con los mismos argumentos, lo que terminó por cansar al público, el cual se componía principalmente por personas de la clase trabajadora, pues los tópicos del cine de esos años apostaron por ese público en detrimento de las clases medias. Además, la aparición de la televisión golpeó fuertemente al cine nacional, pues sus producciones eran similares en cuanto a calidad de contenido, además de que daban la apariencia de ser gratis. Si bien se producían más de 100 películas al año, la mayoría eran churros, es decir, filmes de muy baja calidad hechos para que empresarios sin escrúpulos pudieran embolsarse dinero del banco cinematográfico, entidad del Estado que por ese entonces se encargaba de financiar distintos proyectos cinematográficos. El caso de los churros es muy claro. La entidad pagaba por una película con, digamos, medianamente decente y recibía churros infumables. Como ejemplo están las películas de Cantinflas, quien interpretó a personajes de distinto oficio con una misma línea argumental por más de 20 películas. Aún con todo, hubo cineastas que seguían intentando poner en alto el nombre del cine nacional, como Emilio Lindio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, entre otros. Destaco a Matilde Landeta, quien también lo intentó, pero el machismo de los líderes de la industria le pusieron el pie constantemente, pues solo logró filmar 4 películas en una larga carrera de más de 40 años. Al llegar los años 60 y con ello el fin de la burbuja económica que conocemos como milagro mexicano, la crisis en el cine ya no era evidente, sino inevitable. Por un lado, se frenaron las inversiones privadas y entró el financiamiento total por parte del Estado. A su vez, el público pedía nuevas historias, pues a lo largo del mundo ocurrían revoluciones culturales y políticas cuyos bríos eran percibidos y deseados por amplios sectores de la sociedad mexicana. Como ejemplos de estas nuevas tendencias en el cine a nivel mundial está la Nouvelle Vague francesa, el Free Cinema británico, el nuevo cine brasileño y la nueva ola japonesa. Un primer esfuerzo por aperturar al cine nacional a nuevos exponentes se dio con la creación de la primera escuela profesional de cine, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, creado en 1963. Esta institución en primera instancia estuvo dirigida por Miguel González Casanova, y de sus primeras generaciones saldrán cineastas como Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo o Marcela Fernández Violante. A su vez, hubo un fuerte movimiento de cineclubes en la capital del país, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, que junto con algunos festivales internacionales le dio acceso a la población a películas de grandes cineastas de la época como Ingmar Bergman, Akira Kurosawa o Federico Fellini. Esto contribuyó a construir una mirada crítica dentro de los espectadores del país. Además, surgieron publicaciones como El Nuevo Cine, en la que un grupo de intelectuales solicitaba que las producciones nacionales fueran de mayor calidad. La crisis y su eco en el público llevaron al sindicato a un primer intento por abrir sus puertas, aunque sea un poquito, lo que derivó en el primer concurso de cine experimental del año de 1965. Allí,
Una provocadora y surrealista obra comenzaba con un cuerpo recibiendo una transfusión de Coca-Cola, criticando cómo la cultura estadounidense se metía por las venas de los mexicanos. Además, el filme contó con textos de Juan Rulfo leídos en off por el poeta Jaime Sabines, lo que a estas alturas de la vida le da un alto valor simbólico a la obra. Como tal, no tiene una narrativa habitual, sino que nos presenta fragmentos casi oníricos en los que se representa la complejidad de una sociedad construida a través de ilusiones y engaños, la cual, por ejemplo, alababa los paisajes rurales al mismo tiempo que olvidaba o despreciaba directamente a los pueblos originarios que en ellos habitaban. Si bien la película tiene momentos muy difíciles de ver, es recomendable tenerla en cuenta en la construcción de la memoria del cine nacional, pues no solo fue una muestra de la creatividad ante la crisis, sino que también fue el primer paso de una generación de cineastas que rompió con los esquemas de la generación anterior del cine de oro, conocida como la generación de la ruptura. En esta generación destacan Marcela Fernández Violante, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Gabriel Retes, entre muchos otros de quienes valdría la pena hablar en otra ocasión. Hasta otra.